actualizo el YouTube, que ya también está el canal de YouTube en el grupo, me dicen, profesor, no he montado la última clase o algo por el estilo. Tienen que avisarme cosas, ser más participativos, estar un poquito pendientes, porque a mí se me pueden saltar cosas con la cantidad de cosas que tengo que hacer. Entonces, siempre, por favor, estar pendiente de ese tipo de cosas, cualquiera, no solamente Laura, cualquiera. Entonces, bueno, un conjunto me envió el trabajo, otro conjunto no. Por ahí tenemos un problema porque ya habrían algunos que tendrían su primera mala nota. Dicho eso, voy a hacer una aclaración. Cuando yo les dejo una lectura y les pido un resumen, ¿qué hacen? Si yo les digo, les dejo esta lectura, hagan un resumen. ¿Qué tienen que hacer? ¿Quién me responde? Es una pregunta tonta. ¿Quién me responde? Leer. Leer. ¿Y luego? Hacer el resumen. ¿Con base en qué lectura? Ahora que le mando a leer. Cierto. No entiendo por qué hubo gente que me mandó otras cosas que no tengo la más remota idea de dónde sacaron. O sea, me llama un poco la atención porque creo que si les estoy dejando la lectura, pues qué necesidad de esa leer lo que se les mandó. ¿No entendiste todo? Bueno, haz la de la mitad, que alguna nota, si sea un 4, te sacas. De pronto te quedó muy mal ese resumen, así sea un 3. Es peor enviar resúmenes que se basan en otras cosas. Y lo digo porque hubo por lo menos 2 trabajos que vi que estaban muy buenos, pero hubo uno que era evidente que no había salido de la lectura, o sea, lo que estaba diciendo el estudiante era muy bueno, pero eso no salió de la lectura. Y no es justo que yo le ponga una buena nota a una persona que no hizo la tarea como había que hacerla. Y hubo otro que me lo envió y también era un muy buen texto, pero me di cuenta que eran fragmentos de diferentes lecturas de Google, ¿no? O sea, de artículos de Google. Y muy chévere lo que estás diciendo, pero por un lado eso es plagio y por el otro no responde a la lectura. Entonces, si se les dice un resumen, hagan un resumen. A alguna gente le fue bien, a otra no tanto. Y es un poco raro porque es la primera vez en la que tanta gente le va mal en la primera actividad que considero yo que es una actividad fácil. Es un resumen. Dicho eso, podemos comenzar el día de hoy y la vez pasada nos quedamos. Bueno, ya habíamos casi terminado, pero nos quedamos y quiero cerrar un poquito con el tema de la clase pasada. Para cerrar, ¿qué es eso de las formas de hacer teoría, ¿no? De las diferentes formas de hacer teoría, que ahí nos quedó faltando como la última diapositiva. ¿Quién me recuerda un poquito de qué estuvimos hablando la clase pasada? Sin pena, sin miedo, ni nada, ¿no? ¿Quién me recuerda un poquitico, no mucho? Los medios de comunicación Ajá, ¿los medios de comunicación qué? en masa Ok, sí. eran fuentes de poder. Ajá, hablamos de varias razones por las cuales son importantes. En primer lugar, hablamos de que eran fuertes de poder, de que primero ellos tienen el poder de transformar y además los gobiernos pueden utilizarlo para ejercer su poder, que es lo que generalmente se hace. Es el medio también en el que se desarrolla la vida pública, también podemos conocer la vida pública a través de los medios de comunicación. También se encargan de alguna manera visibilizar la cultura y decirnos cuáles son los valores que como sociedad debemos tener. Y bueno, también es fuente primaria de la fama, es por donde vemos pues la vida de los famosos, que a veces se convierten en modelos a seguir, y también es como el medio por el cual se nos señala qué es lo correcto y qué es lo incorrecto, ¿no? Sabemos que cuando algo cambia en la sociedad, si ese algo se acepta, aparece automáticamente en los medios. Y finalmente, representa el ocio, la diversión, el entretenimiento para la sociedad. Mucho de eso, ¿no? Sí recuerdan esto, ¿no? Sí, correcto. Incluso también hablamos de que puede ser en ocasiones utilizado para distraer la Exacto. atención con respecto a X o Y tema. Claro, exacto. Así lo usa el poder, así lo usa el gobierno, ¿no? Es un instrumento de poder para poder controlar. No digamos manipular todavía, la palabrita de pronto me llega después, pero por lo menos sí para controlar. Quiero hacer una aclaración. Hubo un estudiante que presentó su texto, que creo que fue no sé, no recuerdo su nombre, pero fue un muy buen intento por hacer un ensayo y de alguna manera criticar lo que leímos. Su intento no estuvo mal, de hecho no le puso una mala nota, considero que no fue una mala nota, pero sin duda alguna eso no fue lo que yo pedí, pero sí quiero hacer una aclaración. Estábamos diciendo que el texto de pronto es un poco viejo, era una de las críticas que el estudiante hacía y me parece certera, pero estamos viendo como un poquito de historia, ¿no? Como un poco de cómo comenzaron las cosas. Y de hecho hoy vamos a hablar un poquito de cómo comienza la prensa, o sea, estamos bien atrás todavía. Entonces no hay problema si de pronto hay conceptos que consideran añejos. Lo otro es que estamos viendo teoría.
Entonces, parece mentira, pero hay cosas de teoría de hace 100 años, de hace 80 años, de hace 60, que todavía son vigentes. Entonces, por el hecho de que una teoría hable de la televisión, o no digamos la televisión, porque la televisión está bien activa todavía, vamos a decir, una teoría que hable de la prensa, y decimos, ay, pero esa teoría habla de la prensa, ya la prensa casi nadie la lee, casi todo el mundo, nadie compra periódicos. Eso es cierto, eso es cierto. Pero de pronto, lo que en esa teoría se aplicaba para la prensa, ya no tiene mucha cavidad con la prensa, pero sí tendrá cavidad con quizá otros medios, con quizá otras fórmulas de comunicación, ¿no? Si decimos, por ejemplo, que la prensa es el recurso que más se utiliza para, no sé, me voy a inventar algo, transmitir información económica, entonces eso de pronto ya no sirve mucho porque ya la prensa ya no llega a tanta gente, pero quizá ahora se utilizan, qué sé yo, youtubers que hablan de economía, ¿no? Entonces no necesariamente que una teoría haya sido diseñada para un medio significa que la teoría ya no sirva, solo que quizá ahora ya tiene otro campo de acción y eso sí, hay que revisarla y hay que mirarla otra vez y actualizarla, pero no necesariamente que esté mala, para hacer esa aclaración. Dicho eso, también quisiera señalar que, bueno, quisiera poner un ejemplo. Hay una teoría que veremos como en la semana 10, creo yo, que se llama la teoría difusionista, que dice que como seres humanos, como personas, siempre que tenemos información, nosotros la difundimos. O sea, que nosotros vemos el noticiero o escuchamos la radio y nosotros nos encargamos no solamente de quedarnos con la información, sino también de difundirla. ¿Sí? Yo veo las noticias y yo no me quedo simplemente viéndolas, sino que luego viene mi hermana, llega y le digo, imagínate lo que acaba de pasar en Cali, y le cuento la noticia. O sea, no es solamente el medio el que difunde, sino también la gente. Esa teoría es de 1960, más o menos. En ese entonces era un poco más difícil, pero fíjense que esa teoría que tiene 60 años, yo creo que está súper vigente ahora y es súper actual ahora. ¿Por qué? ¿Quién me dice? ¿Quién se le ocurre por qué yo creo eso? Disculpa, Alex, ¿podrías repetir Repetir nuevamente? la pregunta. Bien, hay una teoría, esto es solo un ejemplo, hay una teoría de los años 60 que se llama teoría difusionista. Viene de la palabra difusión. Esa teoría dice que cuando las personas ven información, por ejemplo, noticias, no solamente se quedan con la información, sino que las personas también se convierten en difusoras de la información. Por ejemplo, yo estoy en mi casa solo viéndome las noticias, me entero que pasó algo en Cali y yo no dejo la información ahí, no solamente que les digo yo, Malo en Caracol o José Alfredo Vargas en Caracol, no solamente me da la información a mí y a todo el país, sino que yo luego me encargo de transmitirla. Es decir, yo escuché la noticia y luego la discuto con mi vecino, o llega mi hermana que no vio la noticia y yo se la cuento. Todos somos difusores, no es solamente el medio, ¿no? Bueno, no sé si están viendo mi imagen porque estoy haciendo señas, pero no es solamente el medio, sino que cuando le llega a la persona también la difunde. Esa teoría es de 1960. Sin embargo, yo, Alex, considero, y creo que no solamente yo, que esa teoría está muy vigente ahora mismo, que esa idea de que la gente difunde información, de hecho es más actual ahora, se presenta mucho ahora. ¿Por qué? ¿Quién puede decirme por qué quizá eso puede ser así? Es una pregunta, una respuesta bastante sencilla. Por las redes sociales. ¿Cómo así que por las redes sociales? ¿Qué quieres decir con eso? Profe, buenas noches. Yo opino sobre Que ya eso. las personas no ven mucha televisión. ¿Cómo? Están ¿Quién pidiendo el está? turno por mano. Profe, yo siento que las redes sociales se han vuelto el nuevo voz a voz de ahora. Es decir, que cualquier cosa que lo publique yo en redes sociales, cualquier persona pues va a tener el medio, tanto si de leerlo, de verlo y demás. Por eso existen personas que son creadores de contenido que se hacen difundir este tipo de información. Ok, esa es una buena manera de verlo, como que todos podemos crear contenido. Pero, ojo, también estoy hablando no solo de que uno cree el contenido, sino de que el contenido que ya fue creado, uno lo distribuye. Fernando, tiene la manito levantada. Yo creo que es por la naturaleza del ser humano de ser comunicativo, de comunicarse con el resto de la gente
y de generar opinión. O sea, independientemente de que ahora las redes sociales sean el boom, yo sin redes sociales simplemente puedo hacer una llamada y hablar con un amigo y decirle, hey, ¿te enteraste de lo que pasó? Tal cosa. O sea, es como Ok. que la búsqueda del ser humano de seguir en Eso, el ciclo comunicativo, por llamarlo de alguna manera. eso es cierto, pero lo que yo estoy planteando es verdad, o sea, y eso es lo que plantea la teoría, pero la teoría es del 60. Yo lo que estoy preguntando un poco ahora es, ¿por qué ahora estaría un poco más dura? Kevin dijo algo un poco relacionado. Laura. Bueno, tenías la manito Profe, levantada. sí, sí, que me Ah, confundí. Yo pienso que dos cosas. Primero, yo podría decir que la viralidad, ¿cierto? O sea, que todo ahorita se difunde de una manera, mejor dicho, pero también es por la capacidad que tenemos, o sea, como la voz que tenemos de poder difundir eso en un lugar donde mucha gente lo ve, que antes no se tenía, o sea, antes el círculo era muy cerrado. Ahorita ya tenemos como un espacio mucho más abierto en el que podemos difundir las cosas, así como nos llegan, nosotros también tenemos la capacidad como de difundirla, o sea, es como el alcance que los medios nos están dando ahora, las redes sociales. exacto, eso es un buen punto, el alcance, y de hecho podemos difundirla igual. Nosotros, ya no es como que yo vi la noticia y se la conté a mi hermana, lo que se me fue ocurriendo, sino como que usted le dé compartir, el espectador publicó una noticia, usted le da compartir, pum, a la persona ni siquiera le está llegando de segunda mano, le está llegando de primero. Usted puede poner el encabezado y dice, qué terrible la humanidad, como tal cosa, y luego comparte. Y tenemos ese poder, ese medio para poder ser difusores. Voy a darle la palabra a Carlos para cerrar. Bueno, no sé si ya quitó la mano. Para cerrar con ese punto, porque eso lo estaba utilizando como un ejemplo. No sé si Carlos nos iba a decir algo. Te la doy a Carlos porque tenía que hacer un poco de tiempo levantada. Sí, sí, bueno, de hecho, sí, iba antes de que dijeran esta última parte, iba a llegar a ese punto, que el estudio, digamos que de las tecnologías ha hecho que las interfaces gráficas de los, digamos, de la aplicación y de estos programas sea mucho más fácil para que cualquier persona cuando le llegue la información simplemente con un clip o con un toque difunda esa información. Esto bien puede propagar información falsa, pero eso no quita el hecho de que esa información que se está retransmitiendo por estas aplicaciones que lo hicieron los ingenieros, obviamente teniendo un estudio bastante amplio de cómo a la humanidad le llega la información de la manera más fácil. Entonces, en estos tiempos, obviamente es mucho más transmisible ese mensaje por las interfaces digitales que tenemos. Ok, me llama mucho la atención el hecho de que él menciona algo, no, yo no lo escuché muy bien, creo que se le fue un poco el micrófono, cuando mencionó algo lo de la información falsa, y es cierto, también es cierto que uno puede ser difusor hasta de información falsa, pero eso no significa que la teoría que les estaba comentando esté mal. La teoría lo que dice es, ahora todo el mundo puede ser difusor. E irónicamente, una teoría que tiene 60 años y que cuando el tipo la crea, no vamos a discutir quién es el tipo, eso lo veremos en su momento, es como que, bueno, es un poquito difícil a veces con los medios y responderle a los medios, porque la teoría también dice que uno tiene la capacidad de responderle a los medios. Entonces decían como que es un poquito difícil, pero sí se puede, sí se puede. De pronto apagando el televisor le bajamos el rating. Ahora fíjense, por un lado ya tenemos plataformas en las que sí podemos difundirlo, incluso hasta cosas falsas como nos decía Carlos, y como dice Laura, en parte podemos difundir la información. Bueno, yo agregué lo de que podía ser la misma noticia, no sé si eso era donde ella quería llegar, pero incluso podemos responderle al medio. Vemos una noticia y le escribimos ahí a semana mentiroso, dando información falsa. Si semana lee o no lee, eso es otra cosa, pero incluso tenemos esa capacidad. Esto es un ejemplo, es solo un ejemplo de cómo una teoría que puede tener 60 años, a pesar de ser vieja, todavía tiene cosas que sirven. Incluso son planteamientos que sirven más ahora que hace 60 años. Hace 60 años era difícil explicar cómo se daba eso, ahora es facilito. Y en parte Carlos nos lo ha dicho. Pues con las plataformas que se han creado y la manera en la que se manejan, es un poco más fácil pues comunicarse con los medios y retransmitir información. ¿Sí? Eso como para reorganizar un poco lo de la clase pasada, quizás estamos repitiendo, pero pues creo que es importante.
Entonces, sabemos que hay un conjunto de razones por las cuales los medios son importantes. Hay que tener claro que no es lo mismo la comunicación, y eso lo vamos a ver un poco con las preguntas de hoy, no es lo mismo la comunicación común que los medios de comunicación. Los medios de comunicación hacen parte de la comunicación, pero la comunicación abarca mucho más. Y acá estas son razones para para interesarnos o para que nos importe la comunicación masiva. De pronto muchos dirán, bueno, a mí me tienen que importar porque yo estoy estudiando esto. No, claro, pero bueno, para que también te enteres, ¿no? Si alguien te dice, oye, ¿por qué los medios de comunicación son importantes estudiarlos? Bueno, por estas razones, porque, mira, reflejan el poder, reflejan la cultura, son instrumentos de manipulación, se transmite, pues también es contenido de ocio, también es contenido, también manejan información, hay muchas razones, eso se puede hablar, ¿no? Ahora, ¿cómo se pueden estudiar los medios de comunicación? Hay dos maneras de hacerlo, o hay varias teorías, ¿no? Y eso es algo muy importante. En esa primera lectura que hicimos, no leímos de ninguna teoría, solo hablamos de los tipos de teoría. Vamos a dejar esta paginita a un lado, mejor voy a sacar una nueva, esa la dejo para después. Solo hablamos de los tipos de teoría o de los enfoques. Y dijimos que hay dos enfoques. Eso en parte algunos lo mencionaron en la redacción del resumen, otros no tanto. Hay un enfoque que es mediático y hay otro enfoque que es social. ¿Cuál nos interesa más a nosotros? Ambos. A nosotros como comunicadores, bueno, yo soy más lingüista, pero ustedes como comunicadores le interesan ambos. Lo ideal es que ustedes lleguen a conocer en su vida, no en esta clase porque eso es imposible, no tenemos tanto tiempo, pero en su vida lo ideal es que ustedes llegaran a conocer todas las posibles teorías, ¿no? Entonces, hay un conjunto de teorías que se centran en lo mediático y hay otras que se centran en lo social. ¿Cierto? Ahora, ¿por qué? ¿Por qué esas dos cosas? Bueno, es muy simple. Y eso también lo vimos un poco en esa lectura. Estoy tratando de cerrar y pues retomar, ¿no? Los medios de comunicación, la que se centran en lo mediático, pues porque saben que los medios de comunicación es un conjunto de estrategias, instrumentos, tecnologías y técnicas. Y lo social, ¿por qué tener en cuenta lo social? Bueno, la razón es muy, muy simple. Y es que no pueden existir medios de comunicación sin sociedad. ¿Sí? Cuando un medio de comunicación no es visto por la sociedad, pues muere. ¿Sí? Simplemente desaparece. Pierde capacidad si la sociedad no lo usa. ¿Quién me puede dar un ejemplo de un medio de comunicación, no necesariamente masivo, puede ser personal, que haya tenido su apogeo y que ya haya muerto porque la sociedad dejó de usarlo? Snapchat. MySpace. Bueno, comenzaron con duros, no comenzaron con medios de comunicación y comenzaron bien recientes. Snapchat, que creo que tuvo como algo de vigencia hasta el año pasado, todavía está ahí como resistiendo a morir, pero va muriendo. MySpace. Messenger, profe. Messenger, supongo que se refieren al clásico, ¿no? Al de Windows. Pero Messenger Sí, ese. Sí, el clásico, bro. Pin de BlackBerry. Bueno. Hi-Fi. Bueno, vamos a dejarlo hasta Hi-Fi. Y vámonos un poquito más atrás, no seamos tan tecnológicos. Hay una. Ajá, yo pensando en los medios, la prensa, una cosa así, esta gente hablando de El telegrama. El telegrama, muy bien. Las revistas como tal, yo veo que han caducado mucho. Mi primera carta. Las águilas viajeras. No sé qué es eso. Ah, las águilas, ok. Hay uno que desapareció. Fíjense que dentro de estos que mencionan, estos eran, los primeros son como más aplicaciones, ¿no? Hasta aquí son como más aplicaciones que terminan por desaparecer. El medio todavía existe, que es el Internet, solo que eso murió porque hubo otras cosas que llegaron mejor, de los ¿Alguien tiene el micrófono abierto? ¿Puede cerrarlo? ¿Alguien me dijo que algo, no sé qué cosa? La última persona que habló, profe, ¿qué dijo?
Telegrama. Profe, la red social está Sónico también murió. Ok, fíjate que yo ni sé cuál es eso, o sea, así de moriría que yo ni me enteré de que existía. Okay. Estuvo primero que el Facebook. Ah, bueno, en esa época yo ni computador creo que tenía, supongo, imagínate. Profe, Sónico. Bueno, en fin. Pero Pero, ya, listo. Estamos hablando de efectos, ya tenemos claro, redes que murieron, pero ojo, el instrumento por el que accedíamos a esas redes sigue existiendo, que es el Internet. ¿Hola? El instrumento por el que accedíamos a esas redes sigue existiendo, el Internet, y seguimos contando con los mismos aparatos. La computadora, el celular, los aparatos los seguimos teniendo. Solo que murieron porque llegaron otros superiores. El PIN de BlackBerry sí es una tecnología que definitivamente murió, o sea, eso murió. De hecho, en iPhone, no sé si en otras tecnologías se use, pero también hay maneras de comunicarse por claves, pero que también han muerto. Esto fue una tecnología que se inventó, tuvo su apogeo y murió. O sea, esto no solamente murió usar el PIN, murió la tecnología. Porque en los de arriba murió la red, pero no la tecnología sigue viva. Hi5, bueno, murió también como junto con los de arriba, este estaría dentro del grupo de arriba, me acuerdo que Hi5 sí lo alcancé a tener. Soy viejito, pero no tanto. El telegrama también murió, digamos que la tecnología del telegrama no murió, porque aún seguimos escribiendo, quizás, pero el telegrama murió, o sea, ya nadie manda telegrama, eso no creo que exista. Las cartas, al igual que el telegrama, también murieron de pronto un poco, de la misma manera, a veces sí tenemos que enviar cartas, yo tuve que enviar una hace poco, pero son muy escasas. Las revistas están en proceso. Dame un segundo. Las revistas están en proceso de morir, pero no han terminado de morir. Están ahí como que todavía venden algunas y también son más de farándula, pero revistas de otro tipo se han tenido que mudar a las redes. Las águilas viajeras, ahí dice viajeras, pero bueno, viajeras, pues ya realmente es un medio que no se usa. Y hay uno que es de corte tecnológico que nadie mencionó, yo ni siquiera sé cómo se escribe, pero creo que se escribe así, que definitivamente nadie usa, que es el Viper, ¿no? No sé si se escribe así realmente, nunca he escrito esa palabra. Y fue una tecnología que de pronto existió entre los 90, principios del 2000, todo el mundo tenía y le pitaba y le llegaba su mensajito, incluso en videos musicales de rock, por lo menos, o perdón, videos musicales de rock pop de los 90, hay imágenes con Viper, y ya eso, o sea, ya el Viper es una reliquia, ya eso no lo tiene nadie, ni la tecnología, ni ese medio, ni la forma de comunicarse, eso no existe. Entonces, ¿por qué eso pasa? Bueno, porque hay una relación directa entre lo social y lo mediático. Si la sociedad deja de consumir la técnica, es decir, el aparato, deja de usar el aparato, automáticamente el medio de comunicación que utiliza el aparato muere. Si la sociedad deja de consumir y comprar Vipers, el mensaje por Viper muere. ¿Sí está claro? Si la sociedad deja de comprar Blackberries o llega una tecnología mejor, que pues ya es Messenger, Facebook y todo lo demás, el BlackBerry muere. Si llega WhatsApp, el BlackBerry muere. ¿Cierto? Profe, Entonces, de hecho, por lógica, todo lo mediático. Dime. De hecho, por lógica, la comunicación va ligada a esa interacción social, comunicación social. Claro, la comunicación es eminentemente social y por eso es que los medios de comunicación sobreviven por la sociedad. Como los medios de comunicación sobreviven gracias a la sociedad o viven gracias a la sociedad, es por eso que hay corrientes que ven a los medios de comunicación como un reflejo de la sociedad. ¿Sí? O sea, los medios de comunicación, para esta corriente, que es la corriente social, los medios de comunicación son solo un reflejo de la sociedad. O sea, sin la sociedad, los medios de comunicación no son nadie y los medios de comunicación no tienen ningún poder, ni tienen ninguna fuerza, ni tienen ningún tipo de individualidad o de independencia. Ellos simplemente están para satisfacer a la sociedad, para satisfacer y mostrar la sociedad. Ellos solo están para eso, ¿no? Esa es una idea, aclaro, yo no estoy diciendo que eso sea lo correcto. Esa es una idea y ese es el enfoque social.
Los medios de comunicación no pueden ser independientes, ni tienen poder, ni tienen nada. Simplemente transmiten la sociedad. Todo lo que vemos es cómo actúa la sociedad. Esa corriente o ese conjunto de teorías no nos interesan tanto a nosotros. Yo considero que las más importantes, y casi todos los programas de comunicación consideran eso, las más importantes son las corrientes o las teorías mediáticas. ¿Cuáles son las mediáticas? Bueno, esas son las que sí consideran que los medios de comunicación tienen poder y que sí consideran que los medios de comunicación, aunque dependen de la sociedad, hacen cosas por sí solos que son determinantes. ¿Está claro? Denme un segundo en lo que busco el cargador porque esto se va a estar quedando sin batería. Entonces, a nosotros en esta clase nos interesa más que todo es eso. Nos interesa más que todo es mirar o analizar el poder que tienen los medios de comunicación o cómo algunas teorías cuestionan el poder de los medios de comunicación, ¿no? ¿Para qué? Bueno, para poder reflexionar sobre los medios, intentar cambiarlos o aprender qué cosas hacer con los medios. Hay teorías que simplemente van a darle palo a los medios y a criticarlos, y a decir, los medios son instrumentos de manipulación. Y hay otras que dicen, los medios sí son instrumentos de manipulación, pero si los sabemos usar, pueden generar cambio y todo lo demás. Es decir, a nosotros nos interesan más las teorías mediáticas. Es por eso que son las que mencionábamos aquí, en la presentación pasada, y es que desde ese punto de vista es que quizás deben estudiarse los medios desde el punto de vista mediático, aceptando que los medios de comunicación por sí solos tienen poder. ¿Necesitan a la sociedad? Sí. ¿Pueden existir medios en sociedad? No. Imposible. ¿La sociedad actual depende de los medios? Sí. ¿Podría haber sociedad sin medios de comunicación? Yo creo que sí, porque la verdad los medios de comunicación apenas tienen como 500 años. El más viejo tiene, de popular, lo que tiene son 150 años nada más. Pero sin duda alguna, la sociedad actual depende, es dependiente de los medios de comunicación. Como cuando tienen un novio o una novia y se vuelven dependientes de ellos. O sea, puedes vivir sin esa persona, pero te has acostumbrado tanto a ella que dependes de ella. Entonces, sí es verdad, la sociedad depende de los medios, es dependiente de los medios, y los medios dependen de la sociedad. Pero eso no significa que los medios simplemente deban verse como un reflejo de lo social. Los medios tienen su propio poder, tienen sus propias herramientas, tienen su propio sistema de control y no solamente reflejan lo que queremos ver. Porque si los medios solamente reflejaran la sociedad, entonces fuera verdad que las niñas pobres se casaran con señores ricos cuando llegan a la casa y luego a la semana se enteran de que son hijas del dueño de la casa y son las herederas, como pasa en las novelas mexicanas. Pero eso no pasa en la vida real. Así que no solo son reflejos de la sociedad, también tienen unos intereses y por eso nos interesa más la corriente mediática. ¿Sí se acuerdan cuando leyeron de esto en el texto? Obviamente no estaba tan explicado así, creo, pero ¿sí se acuerdan que lo leyeron? En el primer texto que leímos. ¿No? ¿Hola? Nosotros leímos este texto. Cierto. ¿Sí se acuerdan, no? Sí. Profe, en realidad se parte de ese punto en los dos textos. En el último que recomendó leer ahora, que nos colocó a leer, también tocan o rozan esa parte. Sí. De que los medios de comunicación se ven como que, ¿cómo explicarlo? Los medios de comunicación se ven moviendo o las presentaciones que hacen van relacionadas prácticamente al gusto de la sociedad o a lo que está sucediendo en la sociedad. Entonces la sociedad determina al medio de comunicación en realidad. Sí, aunque yo lo que más quería ahora era puntualizar en el hecho de que nosotros vamos a enfocarnos en teorías más de corte mediático y no tanto de corte social. Eso era lo que estaba señalando. Lo que tú has dicho es muy correcto y de hecho sí, uno lee los dos textos y parecen como hermanitos, ¿no? Pero yo quería más era subrayar esto, porque no sé si se acuerdan que
En esta lectura leyeron los principales enfoques y se hablaba del enfoque media o mediocéntrico y el enfoque sociocéntrico, y eso era lo que estaba intentando explicar. No nos vamos a meter con el cultural y el material, no. Me interesaba que quedara claro el mediacéntrico y el sociocéntrico, que cuando yo dijera, ¿cuáles son los dos enfoques de hacer teoría? Bueno, hay uno mediacéntrico o mediático, y hay otro social o sociocéntrico. El sociocéntrico considera que los medios son una imitación de la realidad, y el mediático considera que los medios tienen el poder de actuar por sí mismos, que aunque necesiten de la sociedad, en el fondo ellos mismos tienen sus propios sistemas y sus propios significados. Y lo que quería saber era si recordaban que habían hecho esta lectura. Esa era básicamente la pregunta que estaba haciendo. Quizás no todos recuerdan que la hicieron, o quizás no todos la hicieron. Bien, hecha esa aclaración, podemos pasar entonces a la lectura de hoy, que no sé quién fue el último que habló, pero que nos estuvo comentando, ¿no? Bueno, aquí está el enfoque mediacéntrico y el enfoque, estaba hablando un poquito del enfoque de los medios, lo que estaba comentando, pero vamos a pasar directamente mejor a las preguntas. Yo les dejo una lectura que se llama, después de todo, ¿qué cosas son los medios de comunicación masiva? Entonces, la primera pregunta que hago es, el término comunicación en la lectura se considera polisémico. ¿Por qué es polisémico el término comunicación? ¿Alguien sabe qué significa la palabra polisémico? Profe, que tiene como multiplicidad. Sí, varias aceptaciones, algo así. Varios significados, muy bien. Varios significados. Exacto. ¿Y por qué la palabra comunicación será polisémica? A ver, ¿quién levantó la manito? Giovanni. Ah, no, Giovanni no, perdón, Jonathan, creo que fue. Si no, listo, bueno, se cree que se hace la pregunta del por qué se cree que la comunicación es polisémica. No, y es por el simple hecho de... Bueno, listo, porque la pregunta, pero ¿por qué es? Sí. Listo, se cree, bueno, es por el simple hecho de que varias personas pueden presentar la misma información, pero no todas esas personas van a presentar la información de la misma forma, e incluso podrían llegar a dar a entender un punto diferente. Ok, esa es una posible manera de verlo, pero también hay otra manera de verlo, como que la comunicación no solamente se refiere a una persona hablando con la otra. ¿Qué otra persona quiere responderme? Exacto. Sí, profe. Bueno. Dame un segundo, vamos a mirar a ver quién levantó mano. Sé que alguien levantó mano. Katy Horta. Nunca he escuchado a Katy Horta hablar, así que lo voy a escuchar hablar ahora. Profe, soy la nueva. Pienso que la comunicación es polisémica por el hecho de que existen diferentes medios de comunicación, sea escrito, oral, y también pienso que por medio de la música también podemos comunicarnos. Ok. Ese es mi aporte. Bueno, lo de que sea escrito oral, sí, eso la convierte en polisémica, pero de pronto la respuesta no iba tanto por ahí. Cuando metes lo de la música, ya se estás metiendo un poquito de lo que yo esperaba que de alguna manera se dijera. Laura. Profe, pues puntualizando lo que también trataba el texto, era que esto señalaba que, por ejemplo, había muchos distintos, como dijo la compañera, distintos tipos de comunicación, pero el texto lo abordaba, por ejemplo, los animales se comunican pero no generan sentido, entonces, de cierta forma, el concepto no se puede, digamos, encerrar dentro de un solo concepto, valga la redundancia, porque es algo bastante amplio, ¿ya? Entonces, pues eso fue lo que yo entendí. Que me adelantaste un poquito a la segunda pregunta. De hecho, siento que no respondiste tanto a la primera, sino más la segunda. Pero, ok, está bien. ¿Alguien quiere complementar por qué sería polisémico la comunicación? Bueno, la comunicación básicamente es polisémica en parte por lo que dijo Katy cuando mencionó lo de música. Ella no ha leído, pero en parte tiene razón. Y en parte cuando mencionó Laura lo de los animales. Porque comunicación hay de todo tipo. Hay comunicación interpersonal. Yo me comunico con ustedes de manera escrita o oral, como lo decía Katy. Pero también es cierto que yo me puedo comunicar con ustedes a través de los medios de comunicación. Por ejemplo, aquí yo puedo preguntar y puedo decir, Luis Carlos, ¿en qué año naciste tú? Luis Carlos.
Bueno, supongamos que... El 98, profe. Bueno, Luis Carlos me dice 98. Muy bien, él me respondió. Esto es interpersonal, ¿no? Pero también puede ser que yo soy un presentador de noticias y estoy hablando, y ahí también hay una comunicación, pero ya no es interpersonal, es de otro tipo. ¿Sí? Pero no solamente eso. Los animales se comunican entre sí. Las abejas se mandan señales, los perros se huelen las colas para indicarse cosas. ¿Qué cosas? No sé. Los gatos, de alguna manera, se transmiten significados. Todo, ahí hay comunicación, ¿no? Las máquinas se comunican entre sí, ¿sí? Yo puedo conectar mi computadora a otro aparato y mandar información, y hay comunicación entre máquinas. Es decir, la comunicación, nosotros podemos comunicarnos con una máquina. Cuando somos programadores y le damos una orden a la computadora, ahí hay una comunicación. Es decir, la comunicación no solamente es entre personas. La comunicación la hay en diferentes campos, la hay entre tecnología, la hay animales, y por eso hablar de comunicación no solamente significa hablar de comunicación entre personas. De hecho, en esta clase y en esta carrera, la comunicación interpersonal no nos importa tanto, nos interesa más la comunicación masiva, ¿sí? Que es otro tipo de comunicación. Sin embargo, aunque hay diferentes tipos de comunicación, hay comunicación entre animales y entre personas, perdón, entre animales y entre máquinas y todo lo demás. La comunicación entre humanos, es decir, la comunicación masiva, estas son mis notas de la masiva y la interpersonal, tienen algo en común. Que las hace diferentes de las otras. ¿Qué tienen en común la comunicación masiva y la interpersonal que las hace diferentes de la comunicación entre animales o máquinas? Simple, la comunicación masiva de los medios de comunicación y la interpersonal, como la que estamos teniendo aquí, implica seres humanos. Y ahora sí, en parte lo que había dicho de cuando le dije a Laura que se había adelantado un poco, es la pregunta ahora sería, bueno, ¿y qué hace especial o qué hace particular a la comunicación humana? Porque la comunicación humana no es igual a la otra. Laura me había dicho un poco de eso. ¿Quién quiere complementar? ¿El lenguaje? Sí, obviamente. Es que hay lenguaje en todo. Incluso cuando una abeja se comunica con otras abejas, ahí hay un tipo de lenguaje. Y cuando las máquinas se comunican entre sí, de hecho, eso es lenguaje programático. Eso es un tipo de lenguaje. Pero, ¿qué hace especial ese lenguaje? Porque el lenguaje humano es especial en comparación con otros lenguajes. El lenguaje humano es especial primero porque es el único que ha creado varios, digamos que tipos de lenguaje. ¿Vale? También ha creado varios canales de lenguaje que digamos que yo mando un hola escrito, ¿vale? Pero eso realmente pasa por medio de varias capas donde se transmite no con palabras y llega al receptor sí con palabras. Entonces eso, o sea, lo que me quiero referir es que es creador de canales para reproducir la información y que es creador de este tipo de lenguaje. Bueno, esa podría ser una razón, y sí. Eso se llama carácter metalingüístico, ¿no? El lenguaje tiene la capacidad de crear más lenguajes. Pero quizá esa no es tanta la razón, por lo menos, que yo esperaba. Vader Coneo levantó la mano, por alguna razón aquí no me muestra todo lo que levantan la mano, pero pues yo sé que Vader la levantó, me salió acá. En las personitas tiene que darle. Lo que pasa es que en el lenguaje como tal, además de los códigos que se emplean, el uso de los paralenguajes en medio del uso de los códigos, dan como que a comprender y entender más el significado, más de que un mensaje puede tener diferentes tipos de significados cuando llega al receptor. Bien. Yo siento que están... Elian Gómez. Sí, profe, complementando un poco lo que dijo mi compañero, yo creo que lo particular de la comunicación humana es que es subjetiva. Yo pienso que un mensaje cada persona lo puede interpretar de cierta manera, entonces creo que eso lo hace diferente de las máquinas y los animales. En efecto. Sí, en efecto. ¿Quién levantó la mano? Giovanni.
Bueno, yo digo que, por ejemplo, como no, o sea, la estimulación verbal del bebé, también eso significa mucho en los tipos de lenguaje, o sea, tiene muchas cosas, lenguaje gestual, o sea, todo lo que se relaciona con los sistemas de lenguaje, eso sí, ¿me entiende, profe? Sí, aunque yo realmente estoy más interesado ahora es en lo que tiene que ver con el sentido. Definitivamente sí hay diferentes formas de lenguaje desde el punto de vista de significado significante en la teoría Susserrina, eso es cierto, pero me estoy más interesado es en lo que tiene que ver con el sentido, en parte en lo que estaba hablando Bader y Elian. No estoy diciendo que las otras cosas que han dicho Carlos o Giovanni no estén correctas, sino que quiero que vayamos focalizando en lo que se supone leímos. En efecto, el lenguaje nos permite crear, como dijo Carlos, y en efecto, hay muchas formas de lenguaje y de estimular lenguaje, como nos ha dicho Giovanni, basándose un poco en Saussure, según lo entendí. Pero yo quería focalizar en lo que tenía que ver con sentido, de lo que habló Bader y Elian. Laura, dime, y cierro con Laura para poder pasar yo, dime. Profe, que con respecto a lo que usted está diciendo de la generación de sentido, a mí me llamó mucho la atención que en la lectura ahí hacía énfasis de los procesos sociales de semiosis. Entonces, cómo a partir de los signos nosotros hacemos esa interpretación y cada individuo, por ser humano como es, o sea, hace una interiorización de manera particular del mensaje que se está dando. Por eso no todos de pronto respondemos ante una situación de la misma forma. Entonces, como, no sé, como resaltar la idea de la semiosis que señalaba el texto. ¿Qué es semiosis? La semiosis, según lo que encontré, dice cualquier forma de actividad, conducta o proceso que involucre signos. Yo alguna vez estuve dando semiótica y entonces encontraba cosas como la lectura de esos signos que cada uno hacía. Entonces, el profesor que yo tenía en ese tiempo, no me acuerdo el nombre, él nos ponía como analizar las palabras que generaban sentido en la audiencia. Por ejemplo, que cuando las personas salían a hacer las marchas, lo denotaban a los jóvenes como revolucionarios, no sé qué. Entonces, como todo eso iba generando sentido en una audiencia de forma tal que llega un momento en que las personas generaban cierto rechazo hacia la gente que marcha, por ejemplo. Entonces, yo lo aprendí de esa forma, no sé si estaré equivocada. En efecto, sí, bueno, de hecho estabas hablando de semiosis desde el punto de vista discursivo. Hay otra semiosis que tiene que ver más con, bueno, hay una sola semiosis, solo que no solamente discursiva, también tiene que ver un poco con los signos visuales, ¿no? Con lo que vemos también en imágenes. Pero sí, vas por la línea. En efecto, resumiendo todo lo que han dicho, el lenguaje humano es diferente porque da sentido a las cosas, ¿no? No es solamente lo que pasa entre un par de máquinas que una transmite la información y la otra la recibe igual. Acá nosotros tenemos la capacidad de dar sentido a lo que estamos diciendo, de transmitir diferentes tipos de mensajes con diferentes contenidos. No es igual que yo diga, ¿por qué llegas a esta hora? En un contexto en el que soy el papá y son las 12 de la noche y mi hijo de 16 años que salió del colegio a las 6 de la tarde llega a esta hora. No es lo mismo que yo le diga, ¿por qué llegas a esta hora? Que le diga eso a mi hijo, o que yo como empleado se lo diga a mi empleado que llegó una hora después, o que se lo diga a mi empleado que llegó 2 horas antes, y de pronto yo llegué a trabajar temprano y mi empleado llegó 2 horas antes. No es lo mismo que se lo diga a un estudiante, no es lo mismo que se lo diga a diferentes personas porque depende del contexto. Entonces, podemos transmitir mensajes, pero esos mensajes van a tener sentidos diferentes dependiendo de cómo se puedan usar. Y podemos profundizar en esos sentidos, ¿sí está claro? O sea, tenemos la capacidad de interpretar, de identificar, de reconocer. El ejemplo de Laura sobre el término semiosis, que realmente significa darle como sentido a ciertos signos, ¿no? A ciertas palabras, lo que cierta palabra significa para mí. Ustedes entre amigos posiblemente se pueden decir groserías, no, oye tú, cara de no sé qué cosa, perfecto, pero ustedes no van a tratar de esa misma manera a su papá. Entonces tenemos esa habilidad con nuestro lenguaje de crear sentidos, de transmitir más de lo que nuestras palabras quieren decir. Cuando un perro nos ve, cuando por ejemplo mi gato, o el gato de la casa, me ve comiendo y se me para enfrente y me mira con los ojos, él me está diciendo quiero comida. Nunca jamás me va a decir otra cosa mientras yo esté comiendo si no quiero comida. Difícilmente con sus ojos levantados mirándome me está diciendo, por ejemplo, quiero ir al baño, a verme la puerta. Difícilmente me está diciendo eso. Sin embargo, nosotros sí tenemos la capacidad de con la misma acción transmitir muchos significados.
Es decir, la comunicación entre animales o las máquinas es plana, ¡puf!, tiene un solo nivel. La comunicación entre humanos puede querer decir más de lo que decimos. ¿Sí está claro? Claro, sí, señor. Y estas horas de llegar no significa, y estas horas de llegar significa por qué llegaste hasta ahora, o por qué llegaste hasta ahora, o qué te pasó que llegaste, no sé, dependiendo de los contextos, ¿no? Creo que no es el mejor ejemplo el que escogí, pero sí es un buen caso. Es como cuando le decimos a alguien, estamos en el salón de clases, y yo le digo ¿qué digo yo? A Elian, le digo, Elian, ¿puedes abrir la ventana? ¿Qué esperan ustedes que haga Elian? Que abra la ventana. Que abra la ventana, ¿no? Pero realmente yo no le dije que abriera la ventana. Yo lo que le pregunté era si tenía la capacidad, si podía abrir la ventana. Fácilmente. Pero él lo interpreta, profe. Exacto. Y fácilmente los que habrán visto de Big Bang Theory o series de ese tipo, recordarán a Sheldon, o a Typical, recordarán al personaje también, no me acuerdo ahora su nombre, que de repente si te preguntan, ¿puedes abrir la ventana? La respuesta es, sí, claro, yo puedo, yo sé cómo se abre, se mueve y se abre, ¿no? Pero en efecto, como nos acaba de decir Jorge Luis, se interpreta. Esa capacidad la tenemos con el lenguaje humano, de decir cosas y que se interpreten otras, de darle sentido. Eso hace el lenguaje humano especial. Siento que me estoy extendiendo y que no voy con las 2 primeras páginas, pero bueno, la idea es que todo quede claro, ¿no? Me parece. Ahora, había una siguiente pregunta y era, ¿por qué se puede creer que la TV o actualmente el Internet puede cambiar profundamente a la sociedad? Bueno, profe, yo digo que, o sea, sabes que la TV muestra un lenguaje y en realidad tiende a veces a confundirse. O sea, es algo que confunda a muchas personas y a la vez van, por ejemplo, como un periódico a terminar de como que voy a entenderla mucho mejor, ya que en el periódico lo puede ver detalle a detalle y diferente a la comunicación audiovisual que es corta y precisa. Bueno, o sea, ok. Realmente esa no sería la razón. No sé si leíste el texto, pero en el texto hay una palabra clave sobre por qué cambia la sociedad, ¿no? Entonces, hay una palabrita clave. Vader creo que había levantado la mano, no, ahora nadie la tiene levantado, sino solo Giovanni. Pero... Profe. Ajá. Lo que pasa es que, bueno, la televisión como tal, como es un medio bastante potente, voy a poner un ejemplo como tal. Nosotros tenemos una masa, una harina, una masa hecha por una harina. Okay, el término masa en esta clase, dame un segundo, el término masa en esta clase tiene otro significado, lo vamos a ver luego, pero por eso me confundí un poco. Así es, como tal las personas, grupo de personas. Okay, entonces, tenemos esa masa, y yo soy un pedacito de esa masa, pero estoy como tal desligado de esa masa totalmente. Ahora, como tal, cuando yo tengo mi propia percepción, tengo mi propio pensamiento, tengo mi forma de pensar, mi forma de actuar, cuando me pego a la masa grande, automáticamente cambio mi forma de pensar, cambio mi conducta, cambio mi forma de actuar. Ahora, ¿por qué? Porque como tal, cambia el pensamiento, cambia tu actuar, cambia tu conducta. ¿Por motivos de qué? De que ciertos como decían, de forma... La masa te absorbe. Sí, te absorbe, pero trata de tocar tu parte inconsciente, eso. Trata de tocar tu inconsciente. Entonces, como toca, disculpe el ruido de la niña, como toca tu inconsciente, cambia tu forma de pensar. Entonces, ejemplo, RBD, la serie RBD, si nos damos cuenta, muestran una serie de chicos que tienen un pensamiento bastante liberal, pelados que son muy libres, te muestran que jóvenes que luchan y pelean por su forma de pensar, su forma de actuar, pero además de eso te están vendiendo una serie
de comportamiento, una serie de productos, cómo tú te tienes que vestir, te tienes que pintar el pelo de rojo, te tienes que pintar el pelo como Mía, tienes que actuar como Mía, tienes que ponerte los zapatos con chalecos y de cuero, tienes que vestir de una forma X. Y muchos jóvenes fuimos afectados a través de series como esa. Porque tocan tu inconsciente. Claro. Ok. Bueno, estás hablando un poquito de lo que sería el tema de la siguiente clase, de las siguientes dos clases, que es un poco el concepto de masa y el concepto de la sumisión de la masa, aunque no siempre la masa es sumisa, pero ok, por ahí va un poco la idea. Quiero aclarar una cosa, yo a veces puedo estar hablando y puedo tener cosas en la mano y estoy moviendo y estoy mirando, pero yo estoy prestando atención. Lo que pasa es que me resulta realmente muy difícil, sobre todo en la virtualidad, quedarme quieto. Entonces siempre estoy cogiendo el celular o el metro o cualquier cosita que tenga alrededor, ¿no? Eso para que no crean, porque puede dar la impresión de que no les estoy prestando atención. No se preocupe, tengo amigos que constantemente andan con una bolita o si no tienen un mato. Yo tengo ciertos problemas ahí. Elian, tienes la mano levantada, no sé si se vas a hablar. Yo creo que esa creencia está por el poder mediático que tiene la televisión y el internet, que tienen la capacidad de moldear la sociedad, que tienen cierto control, ¿no? Entonces, digamos, el concepto está de masa, como lo dijo él. O sea, una sociedad que no está tan educada va a hacer caso a los medios de comunicación masivos, entonces puede calar y cambiar ciertos pensamientos. Entonces puede influir en decisiones futuras, por eso creo que es así. Claro, esa es la razón, o sea, yo creo que no hay mayor cosa que discutir, en efecto, esa es la razón, ¿no? Los medios de comunicación golpean a la sociedad, la impactan, porque de alguna manera modifican sus concepciones. Los medios de comunicación tienen la capacidad de ser novedosos, y como son novedosos siempre están impactando, ¿no? Cualquiera diría, pero la televisión tiene 60 años, pero para los que se ven WandaVision, por ejemplo, que ha hecho como un recorrido de todas las series gringas desde los 60 hasta los 2000, va por los 2000, se darán cuenta, bueno, no sé si alguien haya visto WandaVision en Disney, pero se darán cuenta que definitivamente la televisión de antes no era la misma de ahora. Siempre hay novedades en el discurso, siempre hay novedades en la manera de hacer las cosas. De hecho, hay una nueva televisión actual, el uso de Netflix o el uso de Disney o el uso de Apple, de Prime o de lo que sea, es una nueva forma de ver televisión y siempre están impactando. Y ese impacto llega a la sociedad y lo que hace es que como nos impacta, lo seguimos. Y como lo seguimos, dejamos que los contenidos que ahí aparecen moldeen la sociedad de la manera en la que Weber, con el ejemplo de Rebelde, que definitivamente parece que lo impactó, porque yo creo que más nadie aquí se puede acordar de Rebelde en este momento, yo no lo vi, por lo menos, o como está diciendo Elian, impactan a la sociedad e impactan nuestra capacidad, nuestro actuar. Quiero que levanten la mano, así sea unos cuantos nada más para escuchar el bim, bim, bim. ¿Quién no ha entrado a Instagram o a Facebook y ha visto tipos o mujeres que están haciendo cosas fitness y siente por lo menos, ya sean amigos o artistas o especialistas, y siente por lo menos la necesidad de decir, oye, voy a mirar esta rutina, yo debería hacer fitness o debería dedicarme a los fitness? Así no lo haga, pero ¿quién no ha sentido al ver esto decir, yo debería dedicarme a esto? Levanten la mano así, pim, 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 de rapidez. O digan, yo. En efecto, ¿no? Un montón de gente comienza a levantar la mano. Bueno, aquí nada más veo 4, 5, pero varios lo van sintiendo, ¿no? De pronto no lo hacen, de pronto otros sí. Pero ¿por qué ahora tenemos ese afán de ser fitness? En parte es por los medios nos los han vendido. ¿Está mal o bien? Yo considero que no está mal, pero independientemente de eso, es la manera en la que los medios nos impactan. Y muchas de las cosas que hacemos es porque los medios nos impactan, porque nos llegan. Entonces moldean nuestro comportamiento. Y moldean nuestro comportamiento porque son novedosos. Ahora, el texto habla de la televisión del internet, pero no solamente la televisión del internet. ¿Cuántas emisoras de radio no escuchamos y nos gusta el locutor por la manera fresca que tiene de hablar y comenzamos a imitar sus expresiones y todo lo demás? Eso puede pasar con cualquier medio. Todos los medios impactan a la sociedad porque nos llegan a todos. Y los vemos como novedosos. ¿Sí? Entonces, la comunicación masiva genera sentidos y esos sentidos se cuelan dentro de los medios de alguna manera haciéndonos cambiar nuestra realidad. Y eso hace que impacte, ¿no? Ahora,
No es lo mismo un televisor que lo que se transmite en el televisor, ¿cierto? Una cosa es el aparato, una cosa es la capacidad de transmitir imágenes, una cosa son todas las cosas tecnológicas o las fórmulas tecnológicas, por llamarlo de alguna manera, que podemos tener en cuenta cuando usamos un celular. Una cosa es eso, y la otra es lo que podemos hacer con el celular, perdón, y la otra es lo que podemos hacer con la televisión, ¿no? Saberse la técnica, y eso ustedes lo sabrán, no es igual a saber hacer algo bueno. Yo les puedo explicar a ustedes cómo hacer una yaca, o un dedito, o una sopa de mondongo, pero eso no significa que esa sopa de mondongo le va a quedar tan buena como a mí, o quizás superior que a mí, o superior, de otra manera, ¿no? Me veía una serie ayer, Good Girls, en la que llamaba la atención porque una de las protagonistas le decía, al villano de la serie le decía, tú puedes ir a una cadena de restaurantes, son restaurantes 5 estrellas, y decirle al chef que te pase sus recetas, pero eso no te garantiza que te van a quedar como las preparaciones que hace el chef prestigioso del restaurante, ¿sí? Entonces, no es lo mismo tener un televisor, tener una cámara, tener actores, a hacer una buena película o hacer un buen producto. No es lo mismo conocer la técnica que saber cómo realmente llevar esa técnica a buen término. Hay películas que son ejemplo de eso. Pearl Harbor es una película que tiene actores relativamente bien, porque Ben Affleck no es mal actor, Kate Beckinsale es una gran actriz, tiene una bella fotografía, tiene un gran vestuario, tiene excelentes efectos especiales, pero la película falló. A mucha gente le gusta, sí, es cierto, pero desde el punto de vista crítico la película fue criticada y fue odiada, ¿no? Entonces, no es lo mismo tener las herramientas a poder hacer algo bueno con esas herramientas. Dicho no es eso, la flecha, manera, es el indio. Claro, en eso ya va la creatividad, profe. Exacto. Y dicho eso, me voy con la siguiente pregunta, que definitivamente ya casi que le di la respuesta, y es, ¿por qué se puede creer que la TV o la de abajo, la cuarta pregunta, ¿cuál es la diferencia entre técnica y tecnología y por qué podemos decir que los medios son tecnología? ¿Quién me explica eso? Profe, yo diría que los medios son tecnología, si estoy equivocado usted me corrige, por la interacción inmediata que tienen con la sociedad, la interacción social y lo que usted decía que no solo ellos comunican, sino que también nosotros difundimos por naturaleza humana. No, no sería esa la razón por la que son tecnología. Profe. Ok. Bueno, la diferencia entre técnica y tecnología es que la técnica es el conocimiento que nosotros adquirimos para manipular un aparato tecnológico, ya sea un celular, un computador. Espérate. La técnica sería lo que conocen para manipular un aparato, ¿qué? Tecnológico. Sí, o sea... Tú termina. Ok, profe. Y pienso que los medios son tecnología porque a través de ellos es que nosotros recibimos la información. Se me perdió un poquito la idea que tenía. Lo siento, fue culpa mía porque te interrumpí. Porque la televisión, o sea, el televisor, perdón, el celular, el computador, que son medios tecnológicos, a través de ellos es que podemos recibir la información, y por eso pienso que los medios pueden ser tecnológicos. Tecnología, perdón. Muy bien. Lo que pasa es que cuando te interrumpí, dame un segundo, cuando te interrumpí fue porque dijiste la técnica es las capacidades que tenemos para manejar el aparato tecnológico. Yo creo que ahí debías decir el aparato técnico, o sea, la técnica es lo que sabemos para manejar el aparato técnico. Y lo otro, pues yo te hice perder un poco en la idea, pero sí iba un poco con la línea, pero la idea era como que el aparato es técnico, ¿no? Y eso vamos teniéndolo de pronto para aclararlo, ya que Katy lo trajo a colación, el aparato es técnica. Y lo que tenemos de conocimiento de cómo prenderle el aparato, cómo apagarlo, cómo tomar la imagen, eso es técnica. Ahora, una cosa es saber la técnica y tener el mejor aparato del mundo, y la otra es la otra.
Jonathan Pacheco Guzmán, que levantó la mano. Voy a tratar de que participen otros, aparte de quienes han participado más. Jonathan. Listo, profe. Bueno, teniendo en cuenta lo que se mencionó de lo que se habló en el libro, tecnología abarca todos los conocimientos que se necesitan para aplicar y conocer perfectamente una habilidad. ¿Cierto? En este caso, los medios son tecnología porque necesitan tener conocimiento sobre cómo nos estamos comportando nosotros, sobre qué está sucediendo en la sociedad. Como comunicadores, para nosotros los comunicadores también tenemos que tener claro cuáles son los métodos correctos para transmitir información, cuáles son lo que ahora mismo en la actualidad sirve. Ya, y por eso digo que es tecnología. Bueno, no vamos a darle más vuelta a la sopa. Yo creo que Jonathan lo definió bastante bien. Bueno, vamos a darle la pregunta a otra persona que haya levantado la mano. Bueno, ya varios la bajaron enseguida, lo siento. Pero en efecto, bueno, para avanzar un poquito, en efecto es lo que ha dicho Jonathan. No es lo mismo tener, y iba un poco por la línea que estaba diciendo Katy. Necesitamos técnica, necesitamos ser técnicos. Obviamente, si yo quiero hacer un muy buen documental, yo tengo que tener una buena cámara. La cámara que yo utilizo, supongamos que lo estoy grabando con el celular, bueno, esta no tiene la mejor cámara del mundo, pero supongamos que lo estoy grabando con el celular, entonces voy a utilizar la mejor técnica que tengo, mi celular. Y tengo conocimiento técnico. ¿Qué es conocimiento técnico? Cómo amplío, cómo reduzco la imagen, eso es conocimiento técnico. Era un poco de lo que nos hablaba Katy. Pero Jonathan nos trae a colación algo muy importante. No es solo con que tú sepas manejar la cámara, es que tú sepas también qué es lo que quieres transmitir. Algo que ya está más ligado a el cerebro, a nuestra capacidad intelectual. Prender un celular, o como quien dice, poner la cámara, puede aprenderlo cualquiera. Y ustedes aprenden eso en las clases y está muy bien. Pero ustedes van a ser grandes realizadores en la medida en que sepan aplicar la tecnología. Entiéndase por tecnología en esta clase y en la teoría de la comunicación como la capacidad que tienes para crear productos que resulten interesantes y que transmitan un contenido. Que transmitan no está fallando el internet, pero yo sentido, muy bien. Exacto, no es que estaba fallando el internet, estaba esperando que terminara. Estos son efectos de todavía creer que estás en clase presencial. Sentido, ¿no? Entonces, en ese sentido, no es como el gatito que te mira con los ojitos y te dice, dame comida. Eso sería como si uno coge el celular y dice, quiero transmitir un atardecer bonito. Y entonces, transmites el atardecer bonito. No, dale sentido a lo que estás haciendo. Y en ese sentido son tecnología, porque implican un proceso mental. No es solamente el aparato. O sea, allá en la sala de mi casa hay un aparato que yo lo puedo coger y tirar al piso y se va a dañar. ¿Y eso va a acabar con la televisión? No, eso acaba con el aparato. De la misma manera, ustedes pueden tener en su cabeza la idea de un documental maravilloso y de repente tienen la cámara y mientras están grabando en el mar, la cámara se les fue al mar y ¡ay, Dios mío, perdí la cámara! ¿Eso significa que se perdió el documental? No. No necesariamente. Bueno, de pronto tenían todo grabado ahí, pero si estuviera guardado en la nube, no. Acaban de perder la técnica, perdieron el aparato, pero todo lo que es la naturaleza intelectual o sus ideas están aquí. E incluso si el material se pierde, vuelve y grábelo, porque todo ese conocimiento del mundo, todo ese conocimiento que le ha permitido entender qué es lo que debe transmitir, qué es lo correcto por transmitir, y a veces Jonathan, no tanto lo correcto, sino lo conveniente, porque sabemos que los medios manipulan y transmiten a veces lo que a ellos les da la gana, es otra cosa. Eso es tecnología. Una cosa es tener el aparato y la otra es saber usar de la mejor forma posible el aparato. ¿Sí? Cuando sabes utilizar de la mejor forma posible, sacándole todo el jugo del mundo para construir lo que tú quieres hacer, estás haciendo tecnología. ¿Sí está claro? Sí. Si ustedes contratan, son directores de una película y contratan un camarógrafo al que tiene que obedecerlos al 100%, graba aquí, graba acá, graba aquí, graba acá, ese camarógrafo va a estar haciendo quizá técnica. Solo está siguiendo prende y apague, prende y apague, prende y apague. Ustedes son los tecnólogos, son los que están haciendo la tecnología porque son los que están recreando lo que va a salir por los medios. Dicho eso, bueno, vamos a leer un fragmentito del libro que había sacado que dice, nada más para leerlo, ¿no? ¿Cuál es este? Dice, en general, cuando pensamos en los medios, lo primero que nos viene a la mente son determinadas tecnologías, como los micrófonos, las cámaras, los equipos de transmisión,
los receptores, etc. Sin embargo, nos explica Raymond Williams, al mismo tiempo, las comunicaciones son siempre una forma de relación social y los sistemas de comunicación deben considerarse siempre instituciones sociales. Esto tiene que ver con lo que nos estaba diciendo Jonathan, tener en cuenta a la sociedad. Siguiendo la comunicación de Williams, podemos considerar una frase bastante común. La televisión o ahora internet cambian profundamente la sociedad. Vámonos con lo de abajo. Dice, la reducción de los medios de comunicación a soportes técnicos y el oscurecimiento consiguiente de su dependencia e implicaciones con sistemas e instituciones sociales está vinculado a la confusión entre dos términos distintos, técnica o invento técnico y la tecnología. Si técnica refiere a una habilidad o la aplicación de una habilidad e invento técnico, denota por consiguiente el desarrollo de esa habilidad y la invención de ingenios que lo permitan, tecnología es bastante algo diferente. Tecnología alude al marco de conocimientos necesarios para el desarrollo y la aplicación de esas habilidades. Puedes tener la habilidad y puedes tener el aparato, pero cómo lo aplicas para sacarle el mejor jugo del mundo es otra cosa. ¿Sí? ¿Dudas? En el texto se hablaba de la lectura y decían que la lectura es una técnica, leer es una técnica, sabemos leer, pero cómo usamos esa lectura puede tener diferentes fines, ¿sí? ¿Quién me recuerda qué decían de la lectura? ¿Cómo era la lectura antes según el texto? Y según la vida real, porque así era. ¿Cómo comienza la lectura? ¿Cómo era la lectura? ¿Era privada o era pública? Mayormente se basa en lo religioso. Era privada. Estaba Bueno, como... ¿Qué quieres decir con privada? ¿Era privada? Sí, profe, porque yo recuerdo que en la lectura decía como que solamente unas pocas personas tenían acceso a ella. Sí, eso es cierto, pero más que privada... Por la economía, por lo económico. Era privada en el sentido de que no todos tenían acceso, como si fuera educación privada, ¿no? Era elitista. Yo podía leer cuando leían la Biblia. Yo creo que el término más adecuado, en vez de decirle privada, diríamos que al principio la lectura era elitista, pero todos tenían acceso a la lectura. ¿Qué quiero decir con eso? Cuando yo leía para que todos me escucharan. A diferencia de ahora usted coge y abre su celular y lee su mensaje para usted solo, o se lee la novela que se compró para usted solo, se lee el libro que usted se compró para usted solo. Antes la lectura era utilizada para transmitir información. Era una lectura pública, era elitista porque solo unos pocos podían hacerla, pero era el medio para transmitir información. No habían televisores, lo que había era una persona que leía la información. Entonces la lectura era algo público, no era privado, era para que la gente se enterara. Incluso todavía hay lectura pública. ¿Cuál es la lectura pública? La de la iglesia. Cuando uno va a una misa y el padre dice, no sé, la palabra de hoy o el sermón de hoy, o como sea que digan los padres en las iglesias, yo no sé, y lee un fragmento de la Biblia, está haciendo una lectura pública, porque se la está dando a los demás. Es privada cuando usted la lee para usted solito, o en todo caso para su compañero de trabajo si están haciendo un trabajo universitario, ¿no? Entonces, eso es un buen ejemplo. La lectura es una técnica. Saber leer es tener una habilidad. ¿Cómo la usas? Si la usas de forma privada para transmitir la información a todos, o la usas para ti, para tu satisfacción personal, porque estás leyendo una novela que te parece chévere, esa es otra cosa, esa es otra historia. ¿Sí? Una pregunta. ¿Les está quedando claro todo lo que estamos hablando? ¿Tienen dudas? Si, o sea, no sé. ¿Están entendiendo? ¿Van siguiendo la dinámica? ¿No la van siguiendo? Sí, profe, todo claro. Bien. Todo claro, Alex. Había una pregunta que les había dejado, pero que no se la voy a poner a responder, porque quizá a lo mejor no sería ponérselas a responder, ¿no? Y es, la misma estructura técnica de un medio puede posibilitar otra función. Es decir, que yo tenga un televisor, me permite a mí ver noticias, ver televisión, ver todos los demás, muchas cosas. Pero quizá yo puedo utilizar ese mismo aparato para otro fin, ¿no? Por ejemplo, utilizar videojuegos. Bueno, muy bien, ese es un buen, estaba pensando en el que colocan en el libro, pero ese es un buen ejemplo, ¿no? A ver, el mismo aparato, la televisión, exacto, el mismo aparato de la televisión, fíjense, con eso de ver la clase no lo había pensado tampoco. Nos sirve, lo ideal de la televisión es para ver los medios de comunicación. O sea, vea novela, vea película, vea series, vea noticias, vea deportes, vea eso. Cuando la televisión se inventó, el concepto de videojuego ni siquiera existía.
Pero ahora hemos tomado ese mismo aparato y le podemos dar otra función, que es ver videojuegos. Es más, ahora que lo dicen, tengo un amigo que se compró un televisor gigante y el man ni siquiera ve televisión. Ahora creo que tiene Netflix y ve Netflix, pero cuando él la compró porque el tipo es fanático de los videojuegos y él la compró para ver videojuegos. O sea, el uso primordial de la televisión, que es mantenerte informado, entretenerte, a través del medio masivo que llamamos televisión, él no le da ese uso. Él al aparato, al televisor, le da uso de entretenimiento a través de videojuegos. Ahora, no sé quién mencionó lo de la clase, pero claro, cualquiera que quiera conectarse a través de Meet, en un televisor, en un Smart TV, y abrir el Meet desde ahí, no sé si se pueda, pero yo creo que sí. Yo precisamente la estoy viendo en el televisor. Perfecto. Entonces está dándole otro uso a la televisión. La está utilizando, en este caso la estoy utilizando como un monitor de computador, por decirlo de alguna manera. Entonces ahí le está dando otro uso a un aparato. Correcto. Y eso es súper normal, ¿no? No podemos pensar que simplemente la televisión nos sirve para ver televisión normal. En el libro mencionan el libro 1984 de Orson Welles, donde en esa distopía, en ese mundo aparentemente futuro, bueno, ya no tan futuro, porque cuando Orson lo dijo 1984, y ya de 1984 hacen casi 40 años, ¿no? Pero en esa distopía la televisión no era para transmitir información, era para mantener controlado al pueblo, para utilizarlo como cámaras y siempre transmitir lo que el pueblo estaba haciendo y moviéndose. Eso también sale en un capítulo, bueno, yo menciono muchas series en mi clase, lo siento. Eso también sale en un capítulo de Black Mirror, ¿no? Donde un grupo de, creo que es con Daniel Kaluuya ese capítulo, no estoy seguro, donde un grupo de personas lo que hacen es como transmitir su vida como en reality show. Ya la televisión ha cambiado de enfoque. De hecho, los reality shows son un poco de cambio de enfoque. Ya no tanto, porque antes como que eran más transmitir la vida de las personas, ya se han vuelto un poco más tipo concurso, pero al principio eran un uso diferente de la televisión. ¿Sí? Bien. Dicho todo eso, vamos a cerrar los últimos 5 minutos de la clase, ya que tenemos en claro cómo, y vamos a dejar las preguntas hasta ahí. Bueno, no las vamos a dejar hasta ahí, sino que voy a cerrar yo con esto y luego seguimos con las preguntas en la próxima clase con la actividad que les voy a dejar. Hay un medio, el primer medio de comunicación, que ha ido cambiando su objetivo y su forma con el paso del tiempo. Es el más viejito de todos. Ese medio es la prensa. Mucha gente cree que la prensa siempre ha existido como es. Y aunque se ha aparecido en cada temporada, cada una ha tenido un fin diferente. La primera tenía un fin, la segunda tiene otro fin, la tercera tiene otro fin, la que surge en el siglo XIX tiene otro fin, y esa es un poco la que ha llegado hasta ahora. Cada una tiene un fin diferente y tiene un objetivo diferente cuando se difunde. Antes de seguir voy a hacer una aclaración, y es que un par de personas en el texto escribieron, en los resúmenes escribieron la prensa escrita. Y yo me quejé un poco y dije, ¿por qué los estudiantes tienden a escribir la expresión prensa escrita? Eso no se debe decir. Me puse a buscar en internet, en Google, y me di cuenta que un montón de estos dicen prensa escrita. De hecho, y esta es una aclaración más que todo para redacción, de hecho, el primer libro que leímos dice, ¿dónde está? Dice prensa escrita. Señores, para que les quede claro, ustedes como comunicadores, aunque muchos comunicadores lo hacen, toda la prensa es escrita. No hay prensa oral. Eso no existe. Entonces, es redundante decir prensa escrita. La prensa es la prensa. Punto. ¿De dónde viene el término prensa? Y con eso vamos a hacer la aclaración. Cuando nos hablamos de prensa, surge con relación a la palabra periodistas. Hay una relación ahí directa. Y los periodistas anteriormente escribían noticias. Resulta que con el paso del tiempo y la llegada de la televisión y la radio, ya no solo hay periodistas que escriben, sino también que presentan. Entonces, por eso se habla de periodistas de periódicos, o periodistas televisivos, o periodistas deportivos, porque hay diferentes tipos de periodistas.
pero la prensa siguió siendo una sola. La prensa sigue siendo la prensa escrita. Profesor, pero ¿y la prensa de internet? Escrita, es escrita, que ahora la estás viendo por otra técnica, que sería el internet, es otra cosa, pero sigue siendo escrita. La prensa siempre es escrita. Cuando decimos prensa escrita, es como cuando uno dice subir para arriba. ¿Sí? Es lo mismo. Decir prensa escrita no es correcto. Bueno, no es apropiado. Últimamente se dice tanto, que hasta los mismos periodistas lo dicen, que por eso pues ya lo han como aceptado, ¿no? Pero no es lo apropiado porque es una redundancia de alguna manera, es un tipo de redundancia. No es una redundancia estrictamente hablando, pero es un tipo de redundancia, porque la prensa siempre es escrita. Ténganlo pendiente, ¿sí? ¿Alguna vez han escuchado de la prensa oral? No. Bien. Entonces, el primer medio de comunicación que surge es la prensa, y la prensa va teniendo diferentes momentos. ¿De qué vamos a hablar hoy? Bueno, vamos a ver hasta dónde llegamos. Eran 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos. Posiblemente nos queda algunos faltando. Es básicamente como un resumen, ¿no? ¿Desde cuándo comienza la prensa? Mira, la prensa puede que comience desde los griegos. Desde los griegos comenzó de pronto a circular información en hojitas y todo lo demás. Pero era muy difícil. No había una herramienta, no había una técnica que facilitara la impresión de mucho material, y lo que podía circular eran pequeñas notas escritas en un grupo de población reducido. La prensa realmente tiene su punto de partida a través de una técnica. Y esa técnica, o lo que permite la realización de la prensa, es la imprenta. El punto donde inicia, el punto seminal, por decirlo de alguna manera, el invento que transforma y que posibilita la prensa es la imprenta. Que la debemos a Gutenberg, bueno, ahí está escrito, pero a mí me gusta repetir. La debemos a Gutenberg en el siglo XV, ¿cierto? Ahora, que la imprenta surja en el siglo XV no significa que la prensa comience enseguida. Solo significa que a partir de ese momento surgió el invento que nos va a permitir hacer la prensa. La prensa llega después. ¿Qué pasa cuando se produce la imprenta? Se comienzan a imprimir libros clásicos, literatura clásica, comienza a circular la Ilíada, la Odisea, novelas, epopeyas clásicas, la Biblia, todo eso comienza a circular. ¿Hay prensa en ese momento dado? No. No hay prensa. Lo que hay son publicaciones, casi todas literarias. De pronto había alguna hojita informativa por ahí que hacían, pero no nada en serio. Pero cuando eso comienza, cuando comienza a hacer la publicación, automáticamente, y para que lo tengan en cuenta, al mismo tiempo que comienzan a publicarse las cosas, aunque no haya prensa, sino lo que están publicando son novelas, libros, epopeyas, novelas no, la novela no existía, pero digamos epopeyas, relatos, automáticamente entra la censura. Y eso es el gobierno y la iglesia muy pendientes de qué se publicaba para censurar. Obviamente habían libros que de pronto podían ir en contra de la religión o en contra de algunas creencias, libros científicos sobre todo, que no podían publicarse, y en ese momento dado surge la censura. En ese sentido, es irónico, a la prensa la censuran, pero fíjense que uno pensaría, bueno, primero tuvo que surgir la prensa y después la censura. No, primero surgió la censura y después la prensa. Porque hasta este punto donde nos quedamos hoy, aún la prensa no ha surgido. Lo único que hay hasta este punto, que es el siglo XV, es el aparato que va a permitir la realización de la prensa y algunas publicaciones literarias y algunos pasquines o algunas hojitas sencillitas, pero todavía no la prensa. Sin embargo, ya hay censura porque el gobierno y la iglesia comienzan a controlar qué es lo que se puede imprimir. Y eso va a llegar de alguna manera hasta nuestros días, ya metiendo a la prensa de por medio. ¿Dudas? Si no hay dudas, la clase llega hasta aquí hoy, y en la próxima anotamos otros puntitos de lo que tiene que ver con el inicio de la prensa y terminamos con el capítulo, además de arrancar lo que sigue con el capítulo de masa.
¿Sí? Claro, profe. Pues gracias. Si no hay dudas, pues nos vemos. Bye. Tengo que dejarles un mensaje de voz de algo de argumentación, se los envío hoy o más tarde, o mañana. Pero eso es otra cosa. Listo, profe, gracias. Listo, profe, gracias. Gracias, profesor. Listo. Nos vemos.